cuando unos estudiantes de cine le preguntaron al cineasta Bernard Emond qué tenían que hacer para hacer una película, él no les recomendó entrar en la escuela de cine ni coger una cámara y hacer una película en la calle. Les dijo que ya había suficientes imágenes. Il y a trop d'images. Al día a Instagram se suben 1.300 millones de imágenes, más de 1.000 millones stories que caducan a las 24 horas. Se calcula que en el mundo se toman casi 2 billones de fotos al año, 4.700 millones al día. El 92,5% de esas fotos se toman con smartphones, solo el 7% con cámaras. En 2011, mucho antes de la revolución del smartphone, de que fuera una cosa homogeneizada en todo el mundo, el artista danés Erik Kessels hizo una instalación que se llama 24 horas en fotos en Flickr, en la que lo que hacía era imprimir en papel las 350.000 fotos que de media se subían al día y las colocaba en una habitación. Uno podía pisarlas, podía recogerlas, podía llevarse una, dependiendo eso de los guardias de seguridad, podía incluso nadar en esas imágenes. Esa metáfora, la de nadar en las imágenes, me parece que ilustra muy bien nuestro presente icónico. Y para seguir con Leopardi, el poeta, naufragar nos es bello en este mar. Buenas tardes, Vicente. Estamos con Vicente Monroy, programador, arquitecto, escritor. Recientemente ha publicado un ensayo en Anagrama, Breve Historia de la Oscuridad, que justamente trata algo que tiene que ver con estos temas, con la abundancia de imágenes, con el exceso de luz. Vicente, ¿hay un exceso de imágenes en el mundo? Buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio con el que te has hecho y que espero que nos traiga muchas alegrías en el futuro próximo. ¿Hay un exceso de imágenes en el mundo? Pues mira, rebatiendo un poco lo que es la base del podcast de hoy, yo voy a decir que no. Que no hay un exceso de imágenes Así me en gusta. el mundo. De hecho, me temo que hay una falta de imágenes en el mundo, que en el momento de la historia de la humanidad, donde más abunda lo visual, donde más abunda el campo de lo visual y más sometidos estamos a lo visual, al régimen de lo visual, menos imágenes existen. Porque creo que hay que hacer una distinción, y nos va a servir muy bien para el resto de la charla probablemente hacer esta distinción de base, precisamente entre lo visual, entre la visualidad y la imagen. Son cosas creo que diferentes. Lo visual es todo aquello que se nos muestra, ¿no? Que nos rodea, colores, formas, en fin, toda clase de elementos perceptibles visualmente. Pero la imagen es otra cosa. La imagen es un misterio, lo sigue siendo, lo ha sido siempre. Es un espacio en el que nos reconocemos, dice, en fin, esta gran frase, la imagen nos devuelve la mirada, ¿no? Es una manera que tenemos de reconocernos en lo visual. Me temo que en este sentido, en el momento en el que más relacionados estamos con lo visual, digo, menos imágenes significativas, menos imágenes valiosas, menos imágenes, en definitiva, se están produciendo en nuestro mundo. Me parece muy, muy interesante, más que atrevido lo que comentas. Yo creo que Jacques Rancière, el filósofo, coincidiría contigo, porque Rancière ya a principios de los años 2000 dijo que lo que abundaban eran un tipo de imágenes que son imágenes que se insinúan para ser vistas. Y decía Rancière, toda imagen que se insinúa tiene algo de sobreimagen, de exceso de imagen, ¿no? En toda imagen siempre hay algo no solo de misterio, como tú dices, sino que hay un plus, una especie de plus que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? La imagen nunca es el contenido icónico. Una prueba es que si cogemos una foto de alguien a quien queremos mucho, una foto en papel que tengamos, ¿no? Que atesoremos, que alguien que haya fallecido, de nuestra abuela, ¿no? Y la rompemos, bueno, el dolor, el papel afectivo de la imagen está ahí presente, ¿no? En ese ejercicio tan cotidiano. Esto era un ejemplo que ponía siempre Mitchell para sus alumnos de clase, ¿no? Si la imagen es simplemente lo material o si la imagen es simplemente lo visual, ¿qué pasa si rompo la foto de vuestra abuela, ¿no? Bueno, ¿la imagen existe más allá de eso? Se puede decir que sí, ¿no? Sí, yo creo que realmente lo que distingue nuestra cultura, lo que forma o lo que da forma a una imagen es realmente un texto subyacente, o sea, una éfrasis, la capacidad de construir un sentido con las imágenes. Una imagen no es imagen hasta que no entablamos un vínculo afectivo con ella, un vínculo
que puede ser de muchas formas, o sea, hasta el momento en el que realizamos una operación simbólica sobre la imagen que la transforma en imagen, ¿no? En ese sentido, creo que efectivamente vivimos rodeados de estímulos, llevamos todos los días, todos nosotros, una pantallita en la mano, en el bolsillo, ¿no? A través de la que se nos aparecen infinidad de estímulos visuales que, en fin, no tienen jerarquía, nos golpean, son agresivos, nos hacen daño, nos ensucian las imágenes, pero tenemos que preguntarnos, o sea, nos ensucian los ojos, quería decir, tenemos que preguntarnos cuántos de estos estímulos visuales somos capaces de convertir en imagen, de convertir en memoria, de convertir en identidad, ¿no? En fin, la imagen tiene que tener un sentido, si no, no es tal cosa, ¿no? Y yo creo que precisamente en lo que estamos inmersos es en un gran ejercicio de desimaginación, de contraimaginación. Es lo que, o sea, cuanto más percibimos hoy en día, menos vemos. Claro, en todo tu discurso hay algo de que la naturaleza de la imagen es algo así como resistir, ¿no? La imagen late, la imagen resiste. Bueno, yo creo que la imagen puede ser infinidad de cosas. Yo, Pablo, no soy filósofo y además me alegro de no serlo. Me gusta hablar como programador, como escritor, me gusta hablar como amante, como disfrutón y como persona a la que le gusta estar de fiesta y vivir la vida. Y para mí la imagen es aquello que ha conformado junto al texto, junto a la palabra, mi identidad. Realmente yo lo que percibo como imágenes no es lo que veo cuando hago scroll en Instagram. Para mí hay un claro sentido, un claro nivel sensual en la imagen. La imagen nos exige un cariño y nos devuelve ese mismo cariño. Entablamos con las imágenes una relación de tipo casi amoroso. Es la manera en la que hemos construido, en fin, el mundo en el que vivimos. Desde los orígenes han sido las imágenes las que nos han permitido ser quien somos, reconocernos, construir identidad, construir civilizaciones, construir comunidades. En el fondo de todo eso laten imágenes. Pero creo que eso no es lo mismo que estar rodeado de estímulos visuales, ¿no? Con los estímulos visuales, yo lo suelo decir así como una broma, ¿no? El cine es aquello, las imágenes cinematográficas son aquellas de las que nos enamoramos de alguna manera. Y es muy difícil enamorarse de una imagen, de una película de Netflix, ¿no? ¿Quién puede amar una imagen de Netflix o una imagen de Instagram? Son imágenes difíciles de amar y por tanto creo que son pseudoimágenes más que imágenes. Claro, tú estás haciendo una distinción muy inteligente entre imagen y pseudoimagen. Tú te dedicas, entre otras cosas, además de escritor, a programar películas, a ver muchas películas y a discernir, digamos, ¿no? Al final, entre todo lo que ves y entre todo lo que te llega, con el poder ese que tienes, que es el poder del canal, a discernir entre aquello que merece la pena ser proyectado y aquello que no tanto, ¿no? ¿Crees que hay mucho cine, ya te hablo como crítico de cine, como programador que eres, hay mucho cine contaminado de estímulo visual? Absolutamente. Mira, este mismo fin de semana, en uno de los espacios de programación cinematográfica de España que mejor me caen, que es el Cineclub de Lanzarote, me pidieron que presentara una selección, que enviara un vídeo presentando una selección de películas Lumière. Ahora que han vuelto, que Thierry Frémaux ha hecho esta película recuperando las vistas Lumière, vuelven a estar de moda, ¿no? Las imágenes de los Lumière, y me pidieron que presentara una selección. Viéndolas, las películas, me di cuenta de que en esas imágenes que nos llegan desde hace 130 años, que son las primeras imágenes del cine, que son las imágenes más libres, por tanto, porque están libres de industria, están libres de intenciones artísticas, están libres, en fin, son ellas mismas, se autoenuncian, se autoproclaman y, en fin, son imágenes que tienen todo contenido dentro. Me di cuenta de que en las imágenes Lumière percibimos muchas más cosas que en cualquier plano de una película contemporánea. Y me da igual que sea un plano de una película de Hollywood, de tipo industrial, o de una película de cine de autor, o incluso de las películas jóvenes de guerrilla que están haciendo muchos chavales a nuestro alrededor, ¿no?
En las vistas Lumière percibimos muchas más cosas. Podemos ver más rostros, podemos ver más gestos, podemos ver la piel de los animales erizándose, el viento en las hojas de los árboles, el famoso viento en las hojas de los árboles. Percibimos texturas, percibimos formas, muchas más cosas de las que percibimos en un plano de Martin Scorsese. Son imágenes mucho más complejas y mucho más completas, ¿no? Y creo que en este sentido la historia del cine, con su creciente complejidad, autorreferencialidad, en fin, desarrollo industrial y conversión de lo que podría haber sido un arte en una cultura, ha perdido una enorme cantidad de información por el camino. En cierto sentido, ha ganado mucha información al convertirse en una cultura de la que todos podemos hablar y que es compleja y que es... Pero creo que las películas de hoy nos muestran muchas menos cosas. Y es curioso, ¿no? Esa especie de contradicción con el paso del tiempo. ¿Y a qué crees que se debe eso? Se debe bueno, es una frase de Griffith, ¿no? La del viento que se había perdido en el cine. Sí, bueno, esto es Méliès cuando estuvo en la primera proyección de las vistas Lumière en el año 1895. Cuentan que se enamoró perdidamente del invento cinematográfico, pero que lo que le hizo enamorarse del invento cinematográfico no fue ni, en fin, la veracidad de las imágenes ni de los cuerpos, fue darse cuenta del movimiento de la brisa en las hojas de los árboles, ¿no? Lo recuperó Griffith en el año 1940, cuando estaba en su lecho de muerte, en la última entrevista que le hicieron en un hospital ya muriéndose. Al preguntarle qué había perdido el cine en los últimos años, dijo efectivamente que el movimiento de las hojas en los árboles. ¿Y crees que se debe, bueno, a digamos, ese desarrollo casi natural, industrializado del cine como arte, que deviene arte de masas desde un primer momento además, o se debe a nuestra atención, a un cercenamiento en nuestra capacidad sensitiva, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad para emocionarnos? Bueno, creo que hay muchos factores. O sea, evidentemente hay algo de boutade en decir que, Sí, que el cine contemporáneo ha perdido información. Es que no, me he dejado el móvil lo he guardado y no lo he traído y siempre lo utilizo porque me gusta mucho sacarlo y decir esta pantallita. Y efectivamente, las películas de Netflix, y en general gran parte del cine contemporáneo, está pensado para verse en pantallas de muy distintos formatos, de muy distintos tamaños. Las películas de Netflix se tienen que poder ver en la pantalla de un móvil. En la pantalla de un móvil que además suele ser una pantalla que no tiene el color bien calibrado, hay muchos tipos de pantalla porque claro. hay muchos tipos de móviles. Entonces vamos, necesario y obligatorio que las películas se graben de una manera totalmente distinta a cuando estaban pensadas para proyectarse en salas, ¿no? Los espectadores, que somos un poco ingenuos, hemos pensado que la traslación del cine de la sala de cine, o sea, de la gran pantalla, a la pequeña pantalla, a la pantalla televisiva, a la pantalla de los ordenadores, de las tablets, de los móviles, no iba a acarrear consecuencias en el sentido formal del cine, ¿no? Que simplemente era una traslación y las películas de Hitchcock se iban a convertir en películas que se podían ver en las pantallas de la televisión. Y no es así. Evidentemente, el cine que se produce para las plataformas, el cine que se produce actualmente, tiene unas características técnicas muy distintas. Las imágenes, hay un regreso a la centralidad, hay un regreso del primer plano, se utilizan lentes distintas a las que se utilizaban, o sea, que tienen consecuencias formales. Y lo peligroso es que son consecuencias formales que se están aplicando además al cine que vemos en las salas también. Y no está pensadas, o sea, esa manera de hacer cine no está pensada para proyectarse. Entonces, bueno, hay creo que muchos factores que están haciendo que se pierda información en las películas. ¿Y para ti cómo es trabajar con las imágenes? ¿Cómo es trabajar con esas imágenes? En términos ya casi de manufactura. Bueno, trabajar con las imágenes es lo que nos pasamos haciendo desde que nacemos, ¿no? O sea, sí. Nuestros primeros contactos previos al texto son con las imágenes. Yo tengo sobrinas pequeñas ahora y me doy cuenta de que la más pequeña, que todavía no sabe hablar, es capaz de pasar fotos en un móvil y acercarlas y alejarlas. O sea, es capaz de manipular imágenes mucho antes de empezar siquiera a generar texto, ¿no? A generar discurso.
Entonces, bueno, yo creo que a lo largo de nuestra vida, todos nosotros, inmersos en una cultura hipervisual, como es la cultura occidental, ¿no? Que es eminentemente visual, y avanzamos cada vez hacia una cultura más y más visual, nos relacionamos con las imágenes de muy diversas maneras. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de hasta qué punto las imágenes nos afectan, de hasta qué punto las imágenes nos observan, de hasta qué punto nos devuelven la mirada, ¿no? Y ser inconscientes de este fenómeno en una época en la que hay tantas imágenes falsas, fake news, imágenes agresivas, imágenes, en fin, que están publicitarias, ¿no? Pensadas para transformar nuestra manera de percibir las cosas, creo que es peligroso, que tenemos que tener más cuidado que nunca, en fin, a la hora de enfrentarnos a lo visual. En ese sentido creo que es mucho más efectivo un discurso como el tuyo, que establece no una semejanza entre todo tipo de imágenes, sino una diferenciación entre imágenes y semi-imágenes, que discursos que se basan en esta noción mal leída, mal entendida de Debord, de la sociedad del espectáculo, y que tienden a censurar, digamos, casi todas las imágenes, salvo las imágenes que están marcadas desde entornos artísticos, desde entornos que emiten un aura, ¿no?, hacia las imágenes. Porque además la sociedad del espectáculo, este concepto de sociedad del espectáculo, no es una crítica a la inflación icónica, sino es una crítica a la mediatización de las relaciones sociales, es decir, a que las imágenes ocupen el centro, que medien, digamos, entre nuestras relaciones, entre seres humanos. En ese sentido, Hermanas, para mí, de Brian De Palma, no sé si la recuerdas, es la película que mejor representa la sociedad del espectáculo sin ser una película que va sobre las imágenes, porque toda relación en esa película está mediatizada. Bueno, me interesa un montón ese ejemplo, ¿no? Pero esta cuestión de la mediatización de las relaciones sociales está implementada cada vez más mediante Instagram, un montón de redes, pero no quiere decir que nos relacionemos con los otros a través de las imágenes, sino que convertimos a los otros continuamente en imagen, aunque estén físicamente con nosotros. Sí, sí, absolutamente. Y claro, esto, teniendo en cuenta que venimos de una historia, precisamente es el concepto de historia, aparece para decirnos que hemos llegado al fin de la humanidad entendida como relato. Es por eso que el siglo XIX tiene esa grandísima obsesión con la historia, precisamente porque cuando los seres humanos nos obsesionamos con algo es cuando está muriendo. Después de tantísimos siglos de civilización y de culturas humanas mediadas por el relato, nos enfrentamos a un mundo contemporáneo donde la imagen es omnipresente, totalizadora, de una forma bastante aterradora además, porque somos incapaces de escapar del influjo de lo visual. Estamos totalmente inmersos desde que nacemos en el influjo de lo visual. Y esto me temo que tiene incluso consecuencias en nuestra manera en nuestra memoria, en nuestra manera de percibir la realidad en todos los sentidos. Fíjate, cuando digo que la cultura humana, no ya la cultura occidental, la cultura humana ha sido eminentemente narrativa durante muchos siglos, la narración tiene algo de lineal, tiene algo que nos permite contemplarnos retrospectivamente a través de la linealidad. El mundo de las imágenes se caracteriza precisamente por la intermitencia, porque las imágenes no son lineales. Las imágenes aparecen y desaparecen como una intermitencia. Y me temo que es así como nos autopercibimos actualmente, cada vez más, y es bastante aterrador, porque una manera de construir la imagen del mundo, nuestras relaciones afectivas, nuestra manera de entender en fin, la mediación con los demás, de integrarnos socialmente a través de la intermitencia, es peligrosa. Yo cada vez me doy más cuenta de que mi memoria está completamente afectada por mi relación con las imágenes. Cada vez descubro en mi memoria más recuerdos inventados, recuerdos falseados, construcciones anacrónicas que no sé ubicar en lugares precisos de mi línea temporal. Y sin embargo, cuando hablo con mi abuela de Soria, una señora que ha vivido en un mundo totalmente, o sea, en un mundo de hace 3 siglos realmente, porque es de un pueblo de la Soria profunda, me doy cuenta de que su memoria es una memoria completamente narrativizada, cuando la mía tiene enormes cantidades, enormes lagunas y cantidades de espacios, en fin, de huecos, de solapamientos,
O sea que mi manera de percibir el mundo me temo que es muy distinta a la de una persona de hace 2 siglos. Yo por eso siempre digo, esta es otra de mis butads que utilizo siempre, que si realmente queremos saber lo que es el cine, o lo que es incluso la fotografía, tendríamos que retroceder al momento anterior al día en el que se inventó el cine o la fotografía y pensar cómo soñaba la gente entonces, ¿no? Porque estoy seguro de que la profusión, enorme profusión de imágenes de nuestro mundo y de lo visual en general nos está afectando en profundidad, está afectando a nuestra conciencia, a nuestra memoria, a nuestra construcción interna. Claro, de eso se trataba, ¿no? De que es una cosa mucho más profunda que nos implica corporalmente, ¿no? Y no solo ideológicamente. Por eso a mí me molesta tanto. Me gusta mucho John Carpenter, pero me molesta mucho cuando se utiliza la película Están vivos de John Carpenter, este momento en el que un tío, el protagonista, se pone las gafas y ve el mundo como en realidad es, ¿no? Y el mundo está maquillado de imágenes publicitarias, de logotipos. Hay que distinguir también entre logotipo e imagen, ¿no? Para tomarse la imagen más en serio hay que distinguir entre icono, logotipo. Sí, sobre todo hay una cosa en esa peli. Es que, como sabes, del cine americano me estoy quitando del cine estadounidense ya desde hace bastante tiempo, me interesa cada vez menos, lo tengo que decir, y además es que me interesa, esto puede sonar un poco snob, pero es que es una manera de autodefensa, me interesa cada vez menos incluso el canon estadounidense que siempre he admirado, o sea, me interesa cada vez menos Brian De Palma, me interesa cada vez menos John Carpenter, y lo siento porque son cineastas a los que he admirado, pero es que a veces hay que ser cruel e injusto para hacer justicia a largo plazo, ¿no? Lo siento, pero es así. Sé que es una máxima revolucionaria y no democrática, pero yo creo que es así. Si te fijas, cuando quiere... Bueno, esta es una película sobre la que se ha hecho mucha filosofía y entonces lo que yo voy a decir es bastante banal en este sentido, pero cuando quiere ofrecer un mensaje serio pasa de la imagen al texto, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es que detrás de un mundo de imágenes los textos que subyacen son los que realmente nos están hablando y no es verdad. No es verdad porque el gran problema de nuestra época es precisamente que estamos desbordados de estímulos visuales que somos incapaces de organizar, que somos incapaces de construir con ellos relatos coherentes, grandes relatos. Es precisamente lo que nos falta. En este sentido, yo creo que hay una experiencia del cine que para mí es desbordante, la manera que tiene de analizar esta problemática, que es la deriva de los últimos años de la obra de Jean-Luc Godard. Godard se da cuenta, en un momento dado de su trayectoria, de que el mundo está totalmente desbordado de imágenes, cada vez más, y siente una necesidad de regresar a los relatos, de regresar a la palabra. De hecho, es muy curioso que sus últimas películas se llaman El libro de imágenes, Adiós al lenguaje, incluso Film Socialism, que es una especie de construcción imposible, ¿no? De oxímoron entre un concepto como el socialismo y la película, ¿no? que es una forma de la imagen. Y él retoma, en ese sentido, los últimos proyectos de Sergei Eisenstein, que es, yo creo que es la gran influencia de su cine, precisamente al darse cuenta de que los individuos estamos ahora mismo en una última llamada. O nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de grandes relatos, no ya de relatos, de grandes relatos, y damos un paso atrás para coger impulso, o el mundo se va a volver un absoluto disparate, que ya lo estamos viendo. Si es que el problema que tenemos en el mundo contemporáneo es que estamos completamente desbordados por lo visual y no somos capaces de... O sea, lo que vemos cuando abrimos nuestro móvil por la mañana y nos asomamos a ese terror que se está haciendo con el mundo, con ese señor naranja en Estados Unidos, con el genocidio en Palestina en curso, con lo que está pasando en el Sahel con Ibrahim Traoré y toda esta gente, con los rusos, con los chinos, con Pakistán y la India. Somos incapaces de organizar ese enorme flujo de estímulos que nos está llegando y que está compuesto fundamentalmente de imágenes, porque es que incluso... la manera que tiene de funcionar el periodismo ahora mismo, que es a través de clickbaits y de titulares. En el fondo los clickbaits y los titulares pertenecen más a la cultura visual que a la cultura escrita, porque lo que tratan es de ofrecerte
una pequeña imagen, un pequeño fragmento visual que te hace enfadarte, sentirte preocupado, en fin, lo que quieren los periodistas, ¿no? Entonces, en este sentido creo que estamos tan desbordados por lo visual que o volvemos a construir relatos, y en este sentido creo que Godard fue muy brillante. Las últimas películas me parecen muy brillantes. De hecho, la ultimísima es un guión, se llama Escenario, que la hizo el día antes de su muerte por suicidio asistido, que es simplemente contando el guión de una película que nunca va a hacer, ¿no? Sí, es curioso además porque este vínculo entre imagen y palabra, que es en el fondo de lo que estamos hablando hoy, sobre todo, o sea, esta especie de extraña dislocación que estamos viviendo en el mundo contemporáneo entre la imagen y la palabra, es decir, que cada vez hay más imágenes que somos incapaces de incorporar a los discursos. Cuando hacemos scroll en Instagram, la mayor parte de las imágenes son imágenes que no nos dicen nada. Es decir, pertenecen al mundo de lo visual, que es un mundo superficial, ¿no? No nos llegan a decir nada. Es el último gran remanente de la magia, de la alquimia, de la búsqueda de la cuadratura del círculo, del deseo de transformar el material de desecho en oro. Es la necesidad de encontrar una conexión perfecta entre la imagen y la palabra. Eso es el último gran remanente, yo creo, de la búsqueda de los magos, ¿no? Que se encarna en los grandes artistas, como es en este caso Jean-Luc Godard, ¿no? Esa necesidad de encontrar un punto de encuentro. Y en tu propia actividad como escritor, que puede ser a veces una actividad efrática, en otro sentido no, tú hace tiempo que ya abandonaste, digamos, la crítica de cine, pero sí que fuiste crítico de cine, ¿no? Que consiste muchas veces en traducir a veces una experiencia, un juicio en palabra, ¿no? Traducir imágenes en palabras, no me gusta la palabra traducción, pero bueno, generar ahí un espacio en esa dislocación entre imagen y palabra, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú como escritor? Como persona que escribe sobre cine y que habla de películas. Pues mira, yo creo que en ese sentido esto cuando más noto esa tensión en la necesidad de transcribir las imágenes en palabras es cuando hago coloquios y presentaciones de películas, claro, que es parte del ejercicio de la programación. Para mí es un momento muy hermoso, precisamente porque te tienes que convertir en un mago, y el truco a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Presentar una película es un ejercicio de riesgo con muchas más implicaciones de las que parece, porque en manos de un programador, de un presentador, está que una película le guste o no le guste al público. Una película de mierda, bien presentada, se puede convertir en un objeto tremendamente interesante para el espectador. Pero además para un espectador formado, menos formado, en fin, esto forma parte del trabajo del programador. Hace poco un cineasta madrileño del que tú eres un gran fan me decía una cosa muy bonita, felicitándome por una presentación que hice de un programa, que utilizo muchísimo el cuerpo para expresar lo que estoy... las películas de las que estoy hablando, que me muevo por la escena, muevo el cuerpo, hago gestos para indicar los encuadres, que muevo muchísimo el cuerpo. Y yo creo que eso tiene que ver con esa necesidad desbordante de convertir la palabra en imagen, ¿no? Que eso el cuerpo además lo permite. Eso es lo bonito que tiene nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es a la vez capaz de emitir palabras y de construir imágenes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, a mí es el eje, estoy seguro de que va a ser el eje de toda mi carrera como escritor, como el vínculo entre la imagen y la palabra, es lo que más me interesa, porque creo que eso es lo que nos ha construido siempre, y no a los occidentales, es lo que ha construido el mundo entero siempre. Parece que haya una especie de propuesta política, una nueva iconoclastia en tus palabras, que no tiene ya que ver con las disputas religiosas. Bueno, sí tiene que ver, ¿eh? Puede ser, sí, pero digamos que hablando de la mediatización de las relaciones sociales, ¿no? De toda esta cuestión del contenido, del consumo, que son palabras a las que yo sé que tú eres alérgico y que también utilizan mucho los medios de comunicación para autojustificar su absoluta producción constante de imágenes, para justificar todo ese flujo que además, como el flujo del capital, no se puede detener. En el momento en el que se detiene, digamos que ya entra ahí el virus que puede generar la iconoclastia, ¿no?
esa nueva iconoclastia, que no sé si quieres llamarla así o la quieres llamar como quieras, puede ser también un ejercicio artístico. Es decir, desde el cine, desde el arte visual, se puede articular un contradiscurso a la mediatización de las relaciones sociales, que no pase por la negación de la imagen, como en películas experimentales. Esto que voy a decir me puede acarrear problemas, pero como ya estoy acostumbrado y ya me regaña todo el mundo, me regañan cineastas, directores de festivales. Ayer me he hecho una bronca a un director de festival por decir que, en fin, me regaña todo el mundo últimamente, y ya lo voy a decir. Yo es que estoy en contra de la cultura. Es que no me gusta la cultura. Entonces tampoco me gusta la contracultura. Creo que Occidente ha cometido un grave error al convertir el arte en cultura. Esta ha sido una especie de traducción del arte en algo consumible, es decir, en un objeto de consumo, que ha acarreado graves consecuencias. Tengo la sensación. Esto lo han hecho los franceses, como muchas cosas malas que han ocurrido. Cuando digo que el arte que hemos convertido, o que hemos confundido adrede el arte con la cultura, es que hemos convertido el arte, esa gran palabra que siempre debe estar en fuga y que nunca se debe dejar atrapar por las garras de ningún político, programador de cine, comisario cultural o lo que sea. El arte siempre tiene que estar en otra parte, y me temo que además así es. O sea, allí donde señala un programador de cine es donde no es donde hay que mirar. Creo que el cine de verdad siempre va a estar naciendo en otra parte. Digo que esa confusión lo que ha traído ha sido una enorme infraestructura de museos, instituciones, que se dedican, además somos muchísimos los que vivimos de esto, que se dedica adrede a confundir a la gente en los términos de lo que es arte y lo que es cultura. A mí es que me parece que el arte, que es lo que realmente me interesa, es, como decía Godard, una excepción, ¿no? Él decía, la cultura es la regla, el arte es la excepción. Y es algo de lo que es prácticamente imposible hablar cuando está sucediendo. O sea, el arte es algo que nos podemos encontrar en cualquier parte, y a mí eso me parece maravilloso. Y yo he tenido estas experiencias, y a veces es algo que viene del pasado, a veces es algo que proviene del futuro, es algo que te dice un amigo en un after, es algo que, en fin, que nos rodea, pero que es difícil pautar. Y sin embargo, en los términos culturales, que son los términos en los que estamos hablando, creo que es donde se está produciendo todo este fenómeno de mercantilización de imágenes, mercantilización de conceptos artísticos, ¿no? Rápidamente los conceptos del arte son añadidos y se les obliga a entrar en una rueda de consumo y de compraventa, ¿no? Que impulsan las instituciones y que impulsamos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido somos nosotros los que estamos haciendo que este mundo sea así. Y es una autocrítica que me hago también. Ya veo, claro. Pero ¿y cuál es la alternativa? Desde la producción, desde la creación. No el término producción está mal ahí usado ahí, me vas a regañar tú a mí. Desde la creación. Bueno, yo invito, y me gustaría que esto fuera la parte más bonita de mi trabajo, al mismo tiempo que yo estoy tratando de ofrecer cine y experiencias alrededor del cine, coloquios, encuentros con gente que me interesa y que creo que se tienen que ver, que creo que tienen que ser accesibles porque pueden cambiar la manera de pensar de la gente. Ahora mismo, por ejemplo, estamos programando en la Cineteca un ciclo de Jocelyne Saab, ¿no? Creo que es una cineasta desconocida que en este momento puede ofrecer una visión del mundo para mucha gente porque es una cineasta excepcional, muy transformadora, porque además es muy política y, en fin, trabajó con nada para crear un mundo de pensamiento absolutamente maravilloso, pero al mismo tiempo también me empeño en indicar, y por esto me meto en problemas, y yo lo voy a seguir diciendo siempre, que quien de verdad se considere un amante del arte, en cualquier sentido, de la literatura, del cine, siempre tiene que estar buscando en otra parte. No tiene que buscar nunca donde les esté señalando nadie. Siempre va a ser en otra parte donde encuentre las cosas. O sea, el cinéfilo por excelencia es pirata. No es un cinéfilo que va a las instituciones a ver películas. Es pirata.
El pirateo es lo que caracteriza, la piratería es lo que caracteriza a un buen cinéfilo, a un cinéfilo de verdad comprometido. Y la búsqueda en espacios a los que yo seguramente no puedo llegar y no puedo acceder porque no me da la vida y porque no dispongo del conocimiento necesario. Y seguramente que están pasando cosas en YouTube, en foros, no sé, en todo el mundo, ¿no? Y también se están rodando cosas en el país más recóndito de África que no nos van a llegar nunca y que van a ser maravillosas. Es que yo creo que son esas búsquedas las que hay que entablar cada vez más, ¿no? Contra lo que nos puede ofrecer Netflix, ¿no? Claro, como no acostumbrar la mirada a lo disponible o incluso más allá de lo disponible, lo que parece que es lo más la élite dentro de la disponibilidad, ¿no? Sino que tiene que haber una curiosidad insaciable en cierto sentido. Bueno, pero es que eso es el arte. Si es que solo, en el fondo, nos hemos empeñado, los occidentales, otra de las tonterías que hemos hecho ha sido dividir el arte como en ámbitos, ¿no? Las 7 artes y luego las siguientes. ¿Sí? El arte solo existe un arte, que es el arte de vivir. Todo lo demás están subarrendadas el resto de las artes, dentro de ese arte que es el arte de vivir. Y ese arte de vivir exige una búsqueda insaciable, un amor insaciable por el mundo, una esperanza irreductible al desaliento. Es lo que se le pide a un artista, es lo que se le debería pedir a un artista. No se le deberían pedir conceptos sobre los espacios liminales y, ¿sabes?, estas tonterías que realmente les pedimos a los artistas contemporáneos. Lo que se le debería pedir es que nos transmita una ansia inagotable de vivir. Y yo creo que eso, lamentablemente, yo no lo puedo hacer como gestor cultural, ¿no? Claro, hay una saturación igual de discurso tenido como justificación en las facultades de Bellas Artes, en los proyectos de artistas jóvenes, ¿no? Siempre tiene que haber una justificación externa a la imagen, o si están creando una imagen, o el proyecto, digamos, lo que sea, lo que estén creando, ¿no? Siempre tiene que haber una justificación externa, porque eso tiene que entrar dentro de un mecanismo de inteligibilidad que es también externo a la propia obra, ¿no? Y eso es un gran error, o sea, es un error didáctico. Absolutamente, o sea, esto es una discusión que estoy teniendo mucho últimamente desde que dije en una entrevista que los festivales de cine tienen gran parte de la culpa de lo que está pasando con el cine contemporáneo, que en el fondo se han convertido en un lastre, por lo menos los grandes festivales, ¿no? Y me han regañado varios directores de festival ya por haber dicho esto y por morder la mano que me da de comer. Pero es que creo que cuando convertimos el cine en un objeto de mercado, que para realizarse, o sea, que para que se obre el milagro, tiene que pasar una película por 5 labs de festivales, conseguir ayudas del ICA, conseguir ayudas de la Unión Europea y financiación local para grabar en las localizaciones de Villamata del Moro, en el fondo, cada uno de esos ejercicios, cada uno de esos pasos que tiene que dar el cineasta creador, le convierte más y más en un mercenario, en un empresario, ¿no? Y un empresario no puede crear arte. Eso yo creo que pertenecen a mundos distintos. Entonces, por eso yo creo que se están haciendo películas fantásticas que pasan por festivales y creo que los festivales tienen una capacidad fascinante y fantástica de dar vida a una ciudad, en fin, a un pueblo, a un espacio durante unos días, y es muy hermosa la camaradería que se gesta en los días del festival y el cariño que le ponen muchos programadores a las películas, pero también creo que tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo el cine que el mercado del cine. Y en general no es lo mismo el arte que el mercado del arte, ¿no? Y ahí los festivales han acabado coincidiendo, ¿no? El festival es un mercado, en el Absolutamente. fondo. Fuera de la sección oficial hay toda una parte que es la que mueve el dinero. Y de hecho cada vez vemos más que las películas se hacen para festivales. Hay muchos cineastas que como medio de supervivencia tienen que acabar haciendo películas para festivales. Yo esto lo digo siempre, a mí no hay una experiencia más dolorosa para mí como cinéfilo de mi generación que haber visto como un cineasta que para mí era la gran esperanza y era mi cineasta, Pichapong Veerasethakur, el cineasta tailandés, de pronto empezó a hacer películas para el jurado de Cannes. O sea, sus últimas películas son películas que están diseñadas para el jurado de Cannes. Es que para mí eso es demoledor, ¿no? Pasar de la absoluta libertad que nos prometió en sus primeras películas, que es que realmente fue, o sea, lo de las primeras películas de Pichapong fue una experiencia
pues inusitada, ¿no? Joder, todavía se pueden descubrir mundos nuevos con una cámara de cine y hablar de cosas de las que nunca se ha hablado y de una forma de la que nunca se ha hablado. Pasar de ahí a realmente, pues no sé, estas películas últimas con Tilda Swinton y tal, ¿no? Ya que es que son películas diseñadas para los festivales. A mí me parece tristísimo. Claro, es algo que hay cineastas, es algo que, por ejemplo, Pasolini nunca hizo, ¿no? Que siempre pasó de todo esto. Fue una persona, en términos, pasó de las reglas básicas del cine, sí lo hizo, de la sí puesta lo en hizo. escena. Bueno, ganó premios en festivales. Igual Sí. la trilogía de la vida se enmarca Claro, ahí, pero realmente es su gran error, digamos. No, claro, realmente su última gran obra es el texto que escribe contra la trilogía de la vida, ¿no? Yo creo que entiendo perfectamente, sí es que entiendo perfectamente que como artista uno tiene que vivir, ¿no? Y tiene que hacer las películas que pueda porque hay que seguir adelante y esto es una carrera que no termina. Pero bueno, también me parece que tiene que haber un Pepito Grillo, y a lo mejor estoy asumiendo aquí este rol de Maripili un poco, que nos siga diciendo que hay que buscar en otras partes y que el cine no puede dejar de transformarse. O sea, que si lleva el logo de Pathé al principio, es que no está bien algo ahí. ¿Todo esto te produce una desazón a ti para las imágenes? Todas las películas que ves, que tienes que ver un montón. Sí, o sea, quizás además me he vuelto, y temo que esto me esté pasando, me he vuelto a veces más cínico, o me he vuelto más cínico con ciertas imágenes. Tengo la sensación de que he perdido un poco de fe, por lo menos en una manera de entender el cine. O sea, no me interesa el line-up de Cannes. Ni prácticamente nada de lo que se estrena en las salas comerciales. Me cuesta muchísimo encontrar interés en ese tipo de cine. Pero al mismo tiempo creo que me he vuelto, o que me sigo volviendo cada vez más pasional y más cariñoso con las películas que me gustan de verdad. O sea, creo, por ejemplo, que mientras el panorama actual del cine y su relación con la cinefilia fluctúa entre grandes años del cine español y autores noveles, y yo en los últimos años me he fijado en un par de directores y les tengo un cariño excepcional. O sea, pienso en Luis Soto Muñoz, por ejemplo, en el que yo tengo una esperanza puesta, que ojalá no oiga esto, porque a lo mejor él no necesita oír que tengo la esperanza puesta en él, pero que sus películas para mí son, o sea, les tengo una lealtad tremenda, ¿no? Entonces creo que me muevo entre los dos mundos, ¿no? Lo que se pierde por un lado se gana por el otro, no pasa nada. Claro, pero depositar la esperanza también corres un riesgo gigantesco, ¿no? Sí, supongo que es el riesgo que corre todo el arte. O sea, se ha perdido el riesgo en cierto sentido, se ha perdido el riesgo en el arte, no el riesgo moral, el riesgo sensitivo, digamos. Bueno, yo creo que no, porque nuevamente es que seguimos hablando de arte cuando a lo que nos estamos refiriendo es a lo que se expone en los museos y a lo que se proyecta en los cines comerciales o en las plataformas de streaming. Y es que yo creo que el arte siempre tiene que estar en otra parte. O sea, yo ahora estoy escribiendo un libro precisamente sobre obras de arte imposibles. Y me parece que puede ser, por ejemplo, una gran manera de perder el miedo a lo que está pasando con la IA y a esta supuesta crisis de sentido del arte que tiene en fin, las imágenes que están produciendo la IA y tal. Es que yo creo que el arte no es eso. El arte es precisamente ahora lo que la IA no va a poder hacer nunca. Y son muchas cosas. Lo que no podemos esperar es que el arte siga siendo siempre la pintura abstracta, porque el mundo va cambiando y nuestra idea del arte tiene que cambiar con el mundo. O sea, yo creo que ahora lo fascinante de nuestro momento es que tenemos que volver a pensar y a dar respuesta a la pregunta ¿qué es el arte? ¿Y qué es el cine también? O sea, efectivamente, están pasando cosas. Una máquina puede producir imágenes sin mediación humana. Imágenes en movimiento, además, o sea, estamos a las puertas de que la IA sea capaz de producir imágenes de un verismo intachable, y es que eso no lo puede negar nadie, por mucho que nos empeñemos en decir que los dibujos que hace la IA son mucho peores que los que hace el estudio Ghibli. Va a llegar un momento en el que no, pero eso no debe aterrarnos, yo creo, porque lo que tenemos que plantearnos ahora es qué es el cine entonces.
Y el cine será todo aquello que no pueda hacer Todo la lo IA. otro, claro. Y siempre va a haber algo que no pueda hacer la IA, o algo que nadie se haya imaginado nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos razones para mantener la esperanza. Eso último también me recuerda a Rancière, porque Rancière, que siempre tiene un discurso parecido al tuyo, es antiapocalíptico, bueno, o lo era, por lo menos. Siempre decía que esta cosa de que solo existen imágenes, ¿no? de la experiencia hipermediatizada. Es imposible que solo existan imágenes porque una imagen, dice Rancière, no existe sin lo otro de la imagen. Y por lo tanto, si solo existen imágenes, no existe lo otro de la imagen, y ese juicio es erróneo. No pueden existir solo imágenes. Y esta distinción entre imágenes técnicas y otro tipo de imágenes manufacturadas, imágenes automáticas, a mí me interesan mucho, pero justamente creo que tampoco es por ahí, ¿no? Por la categorización entre distintos tipos de imágenes, cómo vamos a salvar las imágenes o la creación. La cuestión de la IA también me parece muy interesante, porque en cierto sentido en los últimos 3 años ha habido una revolución total. Hemos visto cómo se perfecciona, se perfecciona técnicamente en un sentido relacionado con la verosimilitud esas imágenes, y cómo la conquista del movimiento, que también es una cosa muy importante en la historia del arte, es algo que las propias imágenes ¿no? Que era como la conquista del movimiento era una de las principales cuestiones de la historia del arte, hasta que llega el cine, ¿no? Y como en la microhistoria de la IA también está esta conquista del movimiento, que se parezca al movimiento del mundo físico. Tú como arquitecto, ¿cómo te relacionas con todo esto? Porque creo que hay algo en tu discurso de pensar a la vez también como un arquitecto y desde lo imposible también. Sí, bueno, yo es que creo que a lo que estamos asistiendo los individuos de 2025 es a la proximidad del final del Renacimiento. Lo que pasa es que como nosotros hemos sido los que hemos puesto los nombres, no nos hemos dado cuenta de que todo lo que estamos viviendo actualmente se inscribe ya en esa revolución que se produce hace 500 años, ¿no? Demencial, o sea, una transformación total de la conciencia humana, y que una de sus obsesiones es precisamente la conquista de la imagen. La conquista del otro lado del cuadro, a través de la perspectiva lineal, la construcción veraz de las figuras, de los cuerpos, la búsqueda desesperada del movimiento. O sea, los cuadernos de Leonardo están llenos de intentos de capturar el movimiento, de una búsqueda desesperada de producir movimiento, ¿no? En la que se inscribe ya el invento del cine, ¿no? El invento del cine es un invento que forma parte de la revolución renacentista, y yo creo que la IA en cierta manera también, ¿no? Entonces me parece que precisamente ese gesto del Renacimiento, ese gesto que ya estaba en las primeras pinturas de Giotto, es el de transformar el mundo en imagen. Y bueno, estamos viviendo sus consecuencias, y nuestra dificultad para lidiar con ese fenómeno apabullante de la imaginación, que es la idea de transformar el mundo en imagen. Y esa obsesión que se ha tenido desde siempre de la experiencia de la obra de arte total, de la inmersión total en un mundo de imágenes, de la suplantación del mundo por una imagen, que realmente creo lo que ya percibes cuando entras en los Scrovegni, en la capilla de los Scrovegni de Giotto. Lo que percibes es que el tipo lo que ha intentado ha sido introducirte en una cámara sensorial, en una realidad virtual, y desde entonces, desde el siglo de Giotto, no hemos parado de seguir buscando y produciendo estas pseudo realidades virtuales. Nos queda saber si conseguiremos introducirnos finalmente, como tantas veces se ha prometido, en un mundo de imágenes o no. Hemos sometido al mundo a técnicas imaginísticas. Por suerte este podcast se puede escuchar, no hace falta verlo. Y bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias, Vicente. Y Pues bueno, un placer, Pablo. Este ha sido el tercer episodio de Los Excesos. Nos vemos con más invitadas próximamente. Muchas gracias.